Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de Dios y de Cristo reine en cada uno de ustedes, en sus corazones. Y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Esta noche vamos a analizar lo que es la delincuencia, un poco más el contenido. Prácticamente, hermanos, lo que hemos grabado simplemente ha sido borradores. Ahora sí, este tema va a ser publicado en las redes sociales, tanto por YouTube y también por el Facebook. Bien, vamos, hermanos, pero antes de eso vamos a analizar, vamos a iniciar con los saludos, especialmente con unos cuantos hermanos y hermanas que me han pedido de alguna manera para poder siempre saludarles en el inicio de este tema. Desde aquí, un fuerte abrazo a nuestra hermana en Selenín, que es pastora Rita Díaz, si no me equivoco su nombre, en Selenín. También de aquí saludarles a la iglesia La Creempú. También tengo el pastor Cristian de Pamplona Alta. Un saludo, mi hermano, y un fuerte abrazo hacia tu persona, y Dios te bendiga bastante en todo sentido de la palabra. Y también saludarles a la iglesia de Morales Juárez, al pastor de Morales Juárez, que este sábado voy a estar encontrándome con él, o de repente mi hermano irán a recoger lo que tienen que recoger, la encomienda, la actividad que están haciendo este domingo. Bien, amados hermanos, saludarles también a mi hermana Alison, a su esposo Ángel y a los hermanos, los demás. Un fuerte abrazo a todos los hermanos de Morales de Juárez, y también también 12 de noviembre. Saludarles a nuestros hermanos, al pastor de 12 de noviembre, es otra iglesia, y en Vía Salvador a nuestro hermano José Casas. También un fuerte abrazo, hermano, y bendiciones a todos tus feligreses en el Vía El Salvador. Y también saludarle por aquí en las redes sociales, en diferentes maneras, a los de las redes sociales, a los hermanos, hermanas, amigos y oyentes televidentes que siempre están pendientes de nuestras enseñanzas en la sana doctrina. Así empezamos esta prédica que es la delincuencia. Y también saludarles acá a los hermanos de Villa San Luis, que todo de sábado en sábado se reúnen en las iglesias para adorar a Dios Todopoderoso y al servicio del Papito Dios, y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador y el Señor de la iglesia, es el Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, amigos y oyentes. Les deseo de acá de corazón un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bien, vamos a analizar entonces el día de hoy, que este tema es la delincuencia. Veamos en el libro El Éxodo, capítulo 20, versículo 13 y 15. Vamos a analizar textualmente este tema. Dice primeramente en el Éxodo 13, dice claramente: no cometerás asesinatos. Está hablando plural, está hablando no cometerás asesinatos, no matarás a tu prójimo derramando sangre a tu prójimo. Y eso, hermanos, trae grandes consecuencias en la sociedad. Hoy por hoy se ve en la sociedad, en los países de Sudamérica, se ve mucha delincuencial. Mucha delincuencia, robos, secuestros, extorsionan, que hoy se ve, hermanos, pandillajes, las pandillas, en todo sentido de la palabra, hoy se ve en la sociedad, está de mal a peor. La delincuencia hoy por hoy lo pone en jaque a los gobiernos. ¿Por qué? Porque hoy los gobiernos están buscando soluciones: cómo parar la delincuencia, cómo parar los robos, cómo parar, por ejemplo, los que extorsionan. Y eso es terriblemente lo que está pasando en los países. Hoy la delincuencia lo pone en jaque a los gobiernos, y los gobiernos hoy por hoy no pueden, hermanos, solucionarlo. Los problemas más bien se convierten insolucionables, estos problemas graves hoy por hoy que está pasando. Y en el versículo 15 dice: no robarás, no robes a tu prójimo,
no lo estafes, no lo engañes, no lo defraudes a tu prójimo. Hoy por hoy el engaño, el fraude, el robo está inquestado como una tela de araña en todo límite en la sociedad. No solamente están los robos que te pueden arranchar la cartera, no solamente están los robos ahí, también está en los mercados donde que adulteran la balanza. Eso se llama robo, robar. En fin, hermano, por hablar tantísimo, por hablar de robo, es todo el mundo, de alguna manera, unos estafan, otros roban, otros defraudan, otros engañan. Y eso se constituye pecado ante Dios. Eso se constituye un delito ante la sociedad, ante las leyes terrenales. Es un delito. Está penado prácticamente, pero lamentablemente cuando las leyes terrenales son fraudulentas, prácticamente no alcanza algunas partes la justicia terrenal, pero la justicia divina de Dios nadie escapa, porque Dios sí lo está viendo. ¿Y cuándo van a rendir cuentas? En el día del juicio final. Allí tendrán que rendir cuentas todo lo que se hace aquí en la tierra. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Aún Él conoce el profundo del pensamiento de tu corazón. Vea usted, todo eso tenemos que de alguna manera ser consecuentes con nuestras actitudes. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en el libro San Mateo, también nos habla para aclarar un poco más. Libro San Mateo capítulo libro San Mateo capítulo 5. Vamos a ver, gloria al Señor. A ver qué nos dice ahí. Capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice: han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinatos, quedarás sujeto a juicio. ¿Quién dice? Es Cristo Jesús, el Señor de señores, Rey de reyes, el Mesías, el Salvador del mundo. Lo aclara en este versículo. Jesús está pasando un reencuentro del pasado, lo que hemos leído en el Éxodo. Dice claramente: han oído a nuestros antepasados que se les dijo: no asesines. Y en el Éxodo dice: no asesinarás. Y si cometes asesinatos, quedarás sujeto a juicio. Ahora, juicio terrenal. ¿Cuántos asesinos van a parar a los penales cuando son enjuiciados y condenados a prisión? Pero aquí Jesús en el versículo 22 lo reglamenta. Ese versículo del pasado que está haciendo un recuento, lo reglamenta Cristo Jesús. Lo dice, miren en el 22. Pero yo les digo, dice el Señor. Está poniendo una palabra por encima de ese versículo diciendo: pero yo les digo. Vea, plural. Pero yo les digo, aún si te enojas con alguien, quedará sujeto a juicio. Solamente con enojarse, con tener rabia con alguna persona, ya prácticamente ya es un delito ante Dios. Es un delito. Y dice la otra palabra: si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante los tribunales, seas enjuiciado, seas condenado, tener grandes problemas si tú actúas en esa manera. Vea usted. Y dice que corre peligro de ser enjuiciado. Y si alguien corre peligro de caer en el fuego del infierno por maldecir. Miren lo que dice aquí en la siguiente palabra.
Alguien le dice idiota, corre peligro de que te lleven ante los tribunales. Y si maldices a alguien, corres peligro de ir al infierno con fuego y azufre. Ahí en el infierno, ¿dónde está eso? En el centro de la tierra. Ahí está el infierno, equivalente 6.600 grados de temperatura es el infierno. Y ahí van a parar todas las almas rebeldes, todas las almas que hacen para mal, todos los pecadores van a parar ahí al infierno. Lo dice Cristo Jesús. ¿Qué da a entender? Acá Jesús lo reglamenta mucho más complicado, porque el Antiguo Testamento solamente era ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Era el Antiguo Testamento, pero ahora ya no. Ahora está reglamentado en como Cristo lo dice, que está escrito en el libro de San Mateo capítulo 21 y 22. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en el libro San Mateo capítulo 19, también lo dice en el nombre del Señor. Lo dice también allí para entenderlo, qué es lo que dice aquí en las Sagradas Escrituras. Dice así, en esta manera. 19:18 dice en las palabras del Señor. Dice, no cometas asesinatos, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios. Mire, hermanos, acá Cristo sigue imponiendo la palabra sobre el asesinato, sobre los robos. Lo está implementando acá Cristo con estas palabras, imponiendo por encima de los versículos del Antiguo Testamento. Porque dice, no cometas asesinatos. Piénsalo bien. Dice, no cometas adulterio. El adulterio con el asesinato es el mismo nivel. No robes y no des falsos testimonios, es el mismo nivel, como si tú hubieras asesinado a una persona. Se ve el mismo nivel, lo toma acá Cristo Jesús a repetido de estos versículos. Es algo, hermanos, que hoy por hoy se ve en la sociedad, derramamiento de sangre en todos los lugares de los países en el mundo, en especial en Sudamérica. En especial en Sudamérica hay estos problemas, hermanos, la delincuencia. Hoy en día mueren la gente a cada momento, sea por accidentes, sea por asesinatos, sea por extorsiones, sea, hermanos, por robos, sea por asaltos, sea por secuestros, en fin, por nombrar tantísima, sea por pandillajes. Hay, hermano, derramamiento de sangre o atropellos de tránsito. También hay estos problemas, hermano. La gente muere a diario, cientos de personas, hay tal vez miles de personas mueren diariamente. Y dice aquí claramente, no asesines, no mates, no derrames sangre inocente de tu prójimo. Hoy los valores de los seres humanos se han desvalorado terriblemente. Hoy, hermano, pero valora más al perro. Si tú atropellas a un perro o matas a un perro, te vas directamente a la cárcel, a prisión. Pero si matas a una persona, hermanos, ¿dónde están los valores, dígame, de la justicia? Si usted lo pone en la balanza, ¿quién vale más? ¿El animal o el ser humano? Vea usted, claro que sí, los animales también merecen un respeto y también necesita castigo al que lo asesine, sí, pero prioridad es el ser humano. Prioridad es el ser humano, porque el ser humano es una vida, el ser humano es intelectual, el ser humano es diferente que un animal. Tenemos que regresar a tener valores como debe ser. Pero lamentablemente hoy por hoy ya no hay valores en la sociedad. Hoy por hoy el irrespeto está por donde quiere. El irrespeto. Veamos otro libro más.
Veamos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo de 9 a 10, 9 y 10, más claro, 9 y 10, capítulo 1 en 1 Timoteo. Dice, en esta manera, vamos a ver aquí un poquito más de la ley, cómo está escrito la ley para entenderlo, hermanos, ¿para quiénes sirve la ley? ¿Para el justo o para los que son injustos? Vamos a ver ahí para entenderlo, aleluya, gloria a Dios. Dice así, dice en la palabra del Señor, 9. Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Claro que sí. La ley no ha sido para la gente que camina correctamente. La gente que camina sin hacer daño a nadie, vive tranquilo, sirviendo a su Dios, respeto con valores en todo sentido de la palabra, para ellos no sirve la ley. La ley sirve para los que caminan mal, en pocas palabras, para los ladrones sirve la ley, para el pecador sirve la ley, para los rebeldes, para eso está la ley. Imagínense, para adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, tiene que haber leyes para poder castigar o enderezar en el sano juicio y sea de ejemplo en la sociedad. Porque dice aquí, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los que transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. Mira, hermano, la ley es para eso. Si hay un homicidio, hay leyes terrenales, hermanos. Leyes terrenales, tanto terrenal como espiritual, porque aquí en la tierra es juzgado y posteriormente serán juzgados en el día del juicio estos asesinos. Para los que roban, también igual manera. Los que roban, hermano, también son apresados, enjuiciados y van presos. Pero también tendrán que responder en el sano juicio. En el día del juicio final, ahí tendrán que responder estos ladrones, estos delincuentes. Amados hermanos, nadie escapa de las manos de Dios. Aquí, hermano, puedes escapar de la justicia terrenal, sí, pero de la justicia divina nadie escapa. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, estarás rendiendo cuenta desde el día que has nacido hasta que moriste en este mundo. Tendrás que rendir cuentas. Hay de aquellas personas que se encuentren en ese tribunal y sean lanzados al lago de fuego con azufre, que es la muerte segunda y eterno. Mientras que Dios es eterno, ese lago de azufre es eterno. Bendito sea Dios. Mire, hermano, lo que dice aquí. Para los desobedientes sirve la ley. Las leyes divinas, por ejemplo, para los pueblos de Dios, que se necesita los mandamientos. Estas leyes hay que enderezarlo a los hermanos de alguna forma, de otra manera, porque ellos son rebeldes. Para los que no obedecen al Señor, se tiene que disciplinar bajo estos parámetros bíblicos basados en las leyes. Y dice aquí, para los que asesinan a sus padres, aquellos hijos rebeldes, aquellos hijos contumaces que se han convertido espinas en los ojos de los padres. Eso es algo terrible, hermanos, que hoy por hoy hoy sucede, que se ve a diario en las redes sociales, por los noticieros, se escucha eso y vemos lo que sucede en la sociedad. ¿Cuántos padres también asesinan a sus propios hijos?
Y bien dijo Cristo, en los postreros tiempos el amor se acabará, se escaseará el amor. Y Cristo dijo bien claro, se odiarán entre ustedes cuando se termine ese amor. Los hijos se pondrán contra los padres y los compadres contra los hijos, la nuera contra la suegra y el yerno contra el suegro. Miren, hermanos, cómo hoy por hoy se vive esto tan complicado en esta vida, como Cristo lo predijo. Hoy ya estamos viendo en la sociedad que estamos en tiempos muy peligrosos, en tiempos degradantes, en tiempos, hermanos, que hoy por hoy todo el mundo anda, hermanos, cuidándose la espalda, porque el peligro es inminente. El peligro está en todo lugar. A la vuelta de la esquina puede pasarte un asesinato, puedes morir, te pueden robar, te pueden asaltar, te pueden golpear, en fin, de todo tipo. Y eso es lo que demuestra aquí en estos versículos. Bendito sea el Señor, dice, para los obedientes y para los que no consideran lo sagrado de Dios. Hoy se ve en los púlpitos, entran también, hermanos, adúlteros están dando prédicas. Los fornicarios están dando, hermano, doctrina, enseñanza. ¿Cómo puede ser eso, hermano? ¿Acaso no hay un poquito de conciencia? Son inmorales, están caminando erróneamente, pero sin embargo están dando tremendos estudios bíblicos, doctrinando. ¿Con qué moral? Dígame. Eso no es, son inmorales. Y aquí dice, los que no respetan lo sagrado de Dios. Terriblemente. Hay pastores que viven en adulterio. Hay pastores que tienen ese problema, pero sin embargo están predicando en el púlpito y dando tremendas enseñanzas, doctrinas. Pero Dios lo ve, Dios sabe todo. Hay de esos pastores, de esos predicadores, tendrán que rendir cuentas en el día del juicio final. Ahí van a temblar las rodillas de miedo cuando diga el Señor Jesucristo: apartaos de mí, malditos, obreros fraudulentos, vayan al lago de fuego, con fuego y azufre eterno. Terriblemente será ese día cuando haya el juzgamiento a toda la humanidad. Hasta el diablo y sus demonios serán juzgados también ese día. Irán directamente al lago de fuego con azufre. Versículo 10. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la homosexualidad, a los traficantes de esclavos, a los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, a los que hacen cualquier otra cosa que contraiga la sana enseñanza. Terrible, hermanos, terrible lo que habla este versículo 10. Por ejemplo, hoy vamos a ver un poquito de los gobiernos en respectivos países en el mundo, por decirlo en esta manera. En especial en Sudamérica hay varios países ya que han decretado leyes corruptas, leyes malévolas, leyes corruptos. Vea usted. ¿En qué sentido quiero hacerles entender en nombre del Señor? Por ejemplo, en el Ecuador se aprobó la ley que el hombre debe casarse con otro hombre. La mujer debe casarse con otra mujer. Dígame, ¿eso qué es? Una ley corrupta, una ley depravada. Y eso es depravación, automáticamente es así. Porque y entonces ahí se casan, hermanos, en las iglesias católicas se casan hombre con hombre. Hoy vemos también dentro de las iglesias cristianas
Hay personas que se casan hombre con hombre. Si usted ve en las redes sociales, está infestado de esa clase de gente casándose hombre con hombre, mujer con mujer. Se ve en las redes sociales. Es una tremenda depravación. La Biblia no lo dice. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. No, hermanitos lindos. Nos ha creado Dios hembra y macho. Eso es lo que dice algunas versiones bíblicas. Hombre y mujer. ¿Para qué? Para procrear, llenar la tierra de seres humanos. Imagínense, pero ahora ¿qué está pasando en estos países, en este mundo? De mal a peor, se están desbarrancando al abismo, en el pecado, envuelto en las tinieblas y en las manos del diablo. Eso es lo que dice aquí en el versículo 10. Para los que cometen inmoralidad sexual, los inmorales, por ejemplo. ¿Quiénes son los inmorales? Los gobiernos son inmorales porque creando leyes, decretos de ley inmorales. Hoy por hoy, por ejemplo, las mujeres que se prostituyen, por ejemplo, es de ley. En algunos países se aprobó esa ley. Y eso es inmoral. No hay conciencia. También las personas que viven en las calles vendiendo su cuerpo también son inmorales. Hombres homosexuales se visten como mujer, están de noche vendiendo su cuerpo también. Son inmorales, ya están peor que Sodoma y Gomorra, amados hermanos. Y eso la Biblia lo dice, es pecado. Y lo dice aquí claramente. También se ve en la sociedad la forma de vestirse. Hay muchas muchachas o muchachos que se visten exageradamente con la vestimenta. Ya demasiado, ya no hay pudor en la vestimenta. Hoy se viste prácticamente poniendo en la ventana a su cuerpo para que todo el mundo lo vea, como un trofeo en la vestimenta. Y esos valores han decaído hoy en los jóvenes. Esas personas que se visten en esa manera no tienen valores. Se visten así para que el público los vea, la gente para que los vea. Eso es lo que importa. Y eso que se llama vanidad. Por eso se llama corrupción. Lo dice en la Biblia. El hombre como la mujer deben vestirse con decoro, adecuada, vestirse decentemente. Ahí sí. Pero lamentable hoy por hoy ya no hay esos principios de valores y de respeto en la sociedad. Se ha desvalorado terriblemente hoy por hoy. Y aquí en la Escritura lo dice. Eso también son que dice la ley es para los que cometen inmoralidad. Son inmorales sexuales, los que practican la homosexualidad y los que trafican esclavos, los secuestros. Los secuestradores también, igual manera, tendrán que rendir cuentas ahí arriba en los cielos, hermano, en el día del juicio. Es algo terrible lo que está pasando en los países. El peligro es inminente. Hoy por hoy, los robos, los asaltos, esta orden del día. Pero gracias a Dios, hermano, la iglesia no practica eso. Nosotros aquí educamos a los peligreses, educamos a los jóvenes. Aquí un ladrón, hermano, se regenera y empieza a servir a Dios y se convierte en un hombre de sociedad aquí, hermanos. Pero para eso tiene que aceptar a Cristo y obedecer en todo sentido de la palabra
para que ese hombre sea de sociedad y útil a su familia y útil para el Señor también. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Ahora veamos libro Génesis. Vamos a ver libro Génesis capítulo 9. También nos habla ahí un poquito más para entenderlo, hermanos, este tema. ¿Cómo es que Dios, lo que hizo en el Antiguo Testamento, cómo es que antiguamente era ojo por ojo, diente por diente, era la venganza? Claramente dice aquí en el Génesis capítulo 9, versículo 5 y 6. Dice, escúcheme aquí: yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Y si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro será humano, debe morir también. Antiguamente, hermanos, era ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, pie por pie. Era antiguamente, hermanos. Si un hombre mataba a otro hombre, ese hombre tenía que ser muerto también. Idéntico a lo que lo hizo. Si un animal mataba a una persona, ese animal tenía que ser muerto también. Porque ese animal es un asesino y esa carne de ese animal no podrán comer, dice en la Biblia. Y eso tiene lógica, porque obviamente, hermanos, de un asesino no puedes comer esa carne. Y dice que si un hombre quita la vida a otro hombre, será muerto también. Dice en el Antiguo Testamento, pero Jesús vino, lo reglamentó. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Jesús? El Señor dijo: ama a tu enemigo, ama a tus semejantes, perdónalos a tus enemigos. Mire cómo Jesús lo reglamentó, estos versículos en el Nuevo Testamento, para vivir en el amor, para vivir de unos a otros, amándonos, respetándonos y valorándose. Como Cristo, por algo dice en el Nuevo Testamento: os doy un nuevo mandamiento. Así como les he amado, ámense también ustedes de unos a otros. Y es un mandamiento bien grande. El que tiene amor ha cumplido todas las leyes que están escritas aquí en las Sagradas Escrituras. Siguiente versículo 6 dice, escucha lo que dice aquí: si alguien quita una vida humana a la vida de esa persona, también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su imagen. El Antiguo Testamento era muy fácil, muy radical totalmente. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel vivía basado en los 10 mandamientos. Todavía el Espíritu Santo no había descendido en ese entonces. Entonces Dios era quien gobernaba por intermedio de sus profetas, por intermedio de sus reyes. El pueblo era gobernado y era prácticamente, practicaban estos versículos lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya no estamos nosotros para odiarlo a alguien que me hizo algún daño. Por ejemplo, aquí vamos a ver, escuchar una palabra del hermano Gigi Ávila. Este hermano ya falleció, está en la honra y gloria de nuestro Dios en la Nueva Jerusalén celestial. Bendito sea Dios. Ese hermano o ese hombre dejó un legado a la iglesia. Por decirlo en esta manera, un legado. ¿Cuál es el legado? De saber perdonar al asesino de su hija. Vea usted, su yerno fue quien asesinó a su hija de Gigi Ávila. Y él lo perdonó.
al verdugo, al asesino, lo perdonó y le dijo: Dios es quien te juzgará, yo no, te perdono en el amor de Cristo. Vea usted, tremendo ligado dejó a las iglesias ese hermanito Gigi Ávila. Ya murió hace ya varios años. Y eso la iglesia tiene que aprender a perdonar a sus enemigos. Tiene que aprender a amar a sus enemigos. Ya no practicar lo que está en el Antiguo Testamento. Ya no, hermanos. Y eso es lo que dice aquí textualmente. Solamente estoy leyendo estos dos versículos para tener una referencia a lo que fue el pasado. Y hoy por hoy es muy diferente en el Nuevo Testamento, porque tenemos un nuevo rey. Tenemos un nuevo rey de la iglesia, que es amor. Dios es amor y sus hijos tienen que ser amores también. Las iglesias tienen que ser amores. Saber amar y perdonar y ayudarse mutuamente de unos a otros. Veamos otro libro más. Libro Isaías. A ver qué nos dice. Libro Isaías, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4, y vamos a ver también versículos 23 y 24. Dice en esta manera: en el profeta Isaías también nos dejó una enseñanza para estos tiempos. Nos dejó una enseñanza para estos tiempos. El profeta Isaías lo profetizó hace más de miles de años. Hoy vemos que se está cumpliendo a nuestra vista y paciencia. Hoy por hoy, en estos tiempos, estos versículos que dice. Escuchen lo que dice aquí: bendito sea el Señor. Dice así: qué nación tan pecadora, pueblo cargado con el peso de su culpa o de su maldad. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda, dice el Señor. Dice el profeta Isaías, cuando Dios conversa con el profeta Isaías, le dice: profetiza esto para los futuros tiempos. Hoy ya vemos, por ejemplo, hoy en los países vemos, hermano, el pecado se ha enquistado demasiadamente, por decirlo, terriblemente. Hoy por hoy se ha convertido incontrolable, insolucionable los problemas sociales, sea por delincuencia, sea por corrupción. Hoy en los países envueltos en tremendas maldades, tremendos problemas que se están convirtiendo insolucionables, amados hermanos. Porque dice: nación tan pecadora, pueblo cargado de toda clase de maldades. Hoy vemos en la sociedad, vemos en los pueblos odio, desprecio, que aborrecen. Hoy hacen hasta macumbas con los brujos para hacerle daño a otras personas. Esa es maldad. Hoy vemos asesinatos, robos, engaños, secuestros, mentiras, críticas, chismes, odio de todo tipo. Está envuelto el mundo, hermano, los países degradantes ante los ojos de Dios. Y aquí dice que están envueltos de peso de pecado en la maldad. Dice en este libro Isaías capítulo 1, versículo 4. Dice: pueblo cargado con peso de sus pecados o de culpa. Está lleno de gente malvada y hijos corruptos. La corrupción, como vuelvo a repetir, hoy se ha enquistado demasiadamente, empezando desde el eje y el núcleo de los hogares y de los matrimonios. Y también dentro de los gobiernos hay corruptos. Las autoridades en diferentes instancias de los países hay corrupción. Claro que no todos, pero hay autoridades que tienen esos graves problemas. Tanto en todo sentido hay problemas de corrupción.
Y en los hijos también hay corruptos dentro de los hogares, cuando los padres, hermanos, no dan un ejemplo de justicia, un ejemplo de vida, porque el papá y la mamá deben dar buen ejemplo a sus hijos, no sean corruptos. Pero hoy vemos que los padres son corruptos, lo mal educan a los hijos, empezando hoy por hoy en las redes sociales, empezando hoy por hoy en la mentira, o empezando hoy por hoy consintiendo a berrinches de los hijos, y ese se llama corruptos. Y eso donde van a parar, hermanos, a los colegios. Y en los colegios también se juntan con otros amiguitos, se corrompen peor, y van a las universidades, de igual manera se corrompen. ¿Y a dónde van a parar esos corruptos? Van, hermano, al gobierno. Por eso hoy en día los gobernantes son corruptos, porque ya vienen de raíz de casa con esa mala formación, mala educación. Y eso dice aquí, hijos corruptos, dice aquí. Claramente dice, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Claro que sí. ¿Quién quiere escuchar, hermano, la palabra de Dios? ¿Quién quiere saber de Dios? ¿Quién quiere saber de los mandamientos? Nadie. Pero sí, cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor, ahí sí todo el mundo se acuerda de Dios. Pero a media hora se olvidaron que hay Dios y siguen su vida normalmente. Y eso que se llama hipócritas, sinvergüenzas, hoy por hoy. ¿Qué más puedo decirles? A buscar a Dios es todos los días, a cada instante, cada momento. Hay que pedir a Dios, conversar con Él bajo una oración, al menos siquiera estar atentos del Padre eterno. Gracias al Padre tú existes aquí en la tierra. Gracias a Dios tú tienes que comer. Gracias a Dios tienes familia. Gracias a Dios, hermano, tienes un empleo. Gracias a Dios vives sano, sin enfermarte. Todo eso, ¿qué te da? Es Dios. Porque la Biblia dice, una hoja de un árbol no cae sin el permiso de Dios. Es una metáfora bíblica y es algo cierto, hermanos. Bendito sea el Señor. Y en el versículo 23, escucha lo que dice cómo es de tus países. Tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se los den, pero se niegan a defenderlas. Las causas de los huérfanos y la lucha por los derechos de las viudas. Aquí que está hablando, hermanos, de personas que reciben sobornos. Hoy hay autoridades que se dejan sobornar por diferentes instancias. Claro que no todos. Hay algunas autoridades que tienen este problema. Y dice, tus líderes son rebeldes y compañeros de ladrones. Voy a ver un poquito de este Perú. En el Congreso de Perú, por ejemplo, ¿qué hay, hermanos? Han creado una ley para defenderse ellos mismos las espaldas, cuidar sus propios intereses. Pero esa ley alcanza a los delincuentes hoy por hoy, generalizado. Por eso esa ley ampara a estos delincuentes. Y aquí dice, tus líderes son rebeldes y compañeros de ladrones. Claro que los hace una comparación al respectivo de estos decretos de leyes. Tremendo problema, hermano, lo que dice aquí textual. A todos ellos les encanta los sobornos. ¿Cuántas empresas hoy por hoy, hermano, sobornan a nuestros líderes de los gobiernos? A los ministros, congresistas, al mismo presidente, hermano, los sobornan para ganarse una legislación para que le den a una empresa corrupta. Vamos, que esas empresas son corruptas también, porque corrompen a las autoridades de los gobiernos. Acá yo no lo estoy mencionando de mí mismo, simplemente estoy mencionando lo que está escrito en la Biblia, y el profeta Isaías lo profetizó para estos tiempos. Hoy vemos en estos tiempos, en todos los países, caóticamente está la corrupción y se dejan sobornar por infinidades
de empresas. Hoy por hoy, por ejemplo, también en las autoridades locales hay corrupción. Hay corrupción en las alcaldías. En las regiones hay corrupción. En todo sentido de la palabra está la corrupción incrustado, hermanos, a nivel de los seres humanos. Tremendo problema que dice aquí. Pero se llegan a defender a la causa de los huérfanos. No hay justicia. La justicia hoy por hoy defienden a los pudientes. Pero al huérfano, a la viuda, al pobre, nada que ver. No hay justicia. Tremendo problema, pero aquí Dios todo lo ve. Estas autoridades que hoy por hoy están gobernando el país tendrán que rendir cuentas en el día del juicio. Rendirán cuentas, porque allí no habrá corrupción, no habrá injusticias. Porque Jesús, el juez, ahí será todo transparente en ese día del juicio. Tendrán que rendir cuentas delante de Dios en el día del juicio, amados hermanos. Tremendo problema, hermano, lo que van a atravesar los que sirven en la patria, los que gobiernan, los que son autoridades prácticamente dentro del país. Tendrán que rendir cuentas delante de Dios en el día del juicio. Versículo 24 dice: por lo tanto el Señor de los ejércitos celestiales, el Todopoderoso de Israel, dice: me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido. Bendito sea Dios. Ahora que vemos mucha maldad, vemos mucha delincuencia, muchos asesinatos, hoy vemos conflictos sociales, hoy vemos paralización de países, que los pueblos se levantan para reclamar sus derechos a los gobiernos. Pero lamentablemente, ¿quién hace esto? Es Dios quien da permiso para que esto haya, hermanos. Porque aquí dice: me vengaré de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿Quiénes son los adversarios, hermano? Los que viven lejos de Dios, los que están a distancia de la presencia de Dios, son enemigos de Dios, porque esa gente está al servicio de este Dios de este mundo, que es el mismo diablo y sus demonios. Por ejemplo, los que asesinan, ¿quiénes son? Gente de Satanás. Los que roban, asaltos, secuestros, son gente del mismo diablo, hermanos. Porque el diablo hoy por hoy, en este tiempo, gobierna el mundo en diferentes maneras, y por eso hoy por hoy vemos tanto vandalismo, tantos asesinatos, tantos secuestros. Y Jesús lo dice: yo he venido a dar vida, dice el Señor, pero el diablo vino a robar, destruir. Vea usted, roba, destruye y es asesino. Es el diablo. ¿Quién lo dice? Cristo mismo. Hoy vemos tantos asesinatos, hermano. ¿Quién ocasiona? Son los demonios que invaden los corazones de las personas, y eso hoy por hoy están dominados. Toda la mayor parte de la humanidad están dominados con esos espíritus demoníacos que están, hermano, en el corazón de esas personas. Por eso un corazón perverso y malo nunca puede hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque siempre va a tirar al lado izquierdo para hacer lo malo. Y hay una frase popular que dice: oye, tú tienes un corazón negro, y tiene lógica. Si es un corazón negro, porque está invadido de demonios ese corazón. Tremendo problema, hermano, lo que dice aquí en este versículo. Es terriblemente cuando Dios se enoja. Y hay un versículo que dice también: qué horrendas cosas es caer en las manos de Dios en su ira, hermanos. Dios te puede fulminar en un abrir y cerrar de ojos. Te fulmina, hermano.
si Dios se propone. Pero lamentablemente hoy por hoy está, hermano, los pueblos, los países atravesando graves problemas. Y eso que no estamos hablando de terremotos, no estamos hablando de temblores, no estamos hablando de escaseces de alimentos, no estamos hablando de sequías, no estamos hablando de diluvios que hay en otros pueblos, hermano, que caen en edificios. En fin, hermano, tantas muertes por ese lado también. No estamos hablando de eso, simplemente estamos hablando de una parte de la delincuencia y corrupción. Tremendo problema. Veamos otro libro más. Libro Proverbios, capítulo 28. A ver qué nos dice el libro Proverbios, capítulo 28 también. Algo para entender, hermano, lo que hoy por hoy está pasando, las desgracias a diestra y siniestra, las desgracias en todo campo, amados hermanos y amigos y oyentes. Si este tema lo estamos haciendo, hermanos, simplemente para reflexionar, simplemente para acotejar lo que sucede en estos momentos, en estos días, en estos años, y acotejemos qué dice la Biblia. Si es bíblico lo que está pasando o de repente está pasando despercibido. Pero ahora vemos lo que está pasando es bíblico, hermano, porque ya estaba profetizado hace miles de años atrás. Estaba profetizado. Y aquí estamos viendo textualmente lo que está sucediendo hoy por hoy en estos momentos. Proverbios capítulo 28, versículos 16 y 17. ¿Qué nos dice aquí? Un gobernante sin entendimiento oprime a los pueblos. Ahí está, hermano. Hoy en día vemos gobernantes inexpertos, gobernantes ineptos, gobernantes que no pueden conducir a un país, que no pueden gobernar la nación. Simplemente los gobernantes han entrado a llenarse los apetitos económicos, por decirlo en esa manera, y les importa un pepino solucionar los problemas de los pueblos. Y hoy vemos que les está yendo de las manos a los gobiernos con la delincuencia, con la inseguridad ciudadana. Se está yendo de las manos con las enfermedades crónicas, que no hay medicinas, hermano, en algunos casos no hay, y otros casos inalcanzable para comprar medicinas. ¿Por qué? Porque cuesta carísimo. La gente pobre no puede medicinarse como los ricos, que son economistas que tienen dinero. Hoy en día para ir a una clínica es lujo. ¿Quién puede ir a una clínica, hermano? Porque cuesta carísimo una clínica para hacerse medicinal o estar internado. Si vas hoy a los hospitales, tanta burocracia, hermano, que sacan cita para el otro mes. Hasta eso el moribundo se murió. Ese se llama burocracia. Ni siquiera tienen un tantito de las autoridades de decidir, tener conciencia de la gente que hoy por hoy, hermano, que necesita medicinarse. Y aquí dice, un gobernante sin entendimiento oprimirá a los pueblos. Son ineptos, no pueden gobernar, más bien se dejan sobornar, viven, obedecen simplemente a sus asesores. Los presidentes, los gobernantes tienen asesores, obedecen a su asesor, pero ese presidente es inútil, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque aquí dice, no tienen entendimiento los gobernantes de los países. Por eso hay tanto atrasos sociales, tanto atraso en la educación. Vea usted, tanto atraso en la agricultura, tanto atraso en la sociedad. No hay empleos. Terriblemente, hermano, lo que está pasando hoy por hoy en los países de Sudamérica. Y eso dice aquí, y el versículo de 17, ¿qué nos dice? La conciencia, por ejemplo, de esas personas tienen graves problemas. Cuando dejan el cargo y se ve que los gobernantes se van presos, son enjuiciados, se van presos a las cárceles.
Ministros se van a las cárceles. Lamentablemente es así, hermano, lo que está pasando hoy por hoy. Es terrible, hermano, lo que venimos analizando hoy por hoy. Terriblemente, amados hermanos, veamos otro libro más, libro Salmos, capítulo 14. Que nos dice también, libro Salmos nos habla respectivo de la delincuencia que ahorita estamos analizando en estos momentos. Libro Salmos, capítulo 14, versículos de 2, 3 y 4. Dice: el Señor mira desde los cielos a todas las razas humanas. Observa para ver si hay alguien que realmente es sabio, si hay alguien que busque a Dios. Aquí en la tierra no hay sabios. El sabio de los sabios fue Cristo. Cristo era la misma sabiduría de Dios. El sabio terrenal, ¿quién fue? El rey Salomón. Hasta el día de hoy no existe un ser humano que iguale al rey Salomón en sabiduría, en todo sentido de la palabra. Y aquí Dios mira desde los cielos, dice, si a ver si hay un sabio, no lo hay. Si hay alguien que busque a Dios, tampoco no lo hay, porque aún las iglesias mismas están gateando para servir a Dios, hermano. Y el versículo 3 dice: pero no todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay uno que haga lo bueno, ni uno solo hombre en la tierra que haga el bien. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay un solo hombre en la tierra que haga el bien. Ahora vamos a ver de qué corrupción está hablando este versículo. Si lo trasladamos a esta vida actual, vamos a verlo. Dice, mire, por ejemplo, las redes sociales es muy buena, hermano, cuando uno sabe utilizarlo. Pero si tú lo utilizas para mal las redes sociales, hermano, te corrompe. Porque hoy por hoy, por ejemplo, uno de los términos que en los hogares es la televisión. La televisión se ha convertido tan corrupta y además se ha convertido el profesor de familia, es la televisión. Hay programas corruptas, hay programas, hermano, que no vale la pena ni verlo. Las telenovelas, por ejemplo, que se ve ahí, simplemente chismes, traición, sacada de vuelta, todo eso en las telenovelas. Y también en la televisión que hay, hermanos, programas corruptos que corrompen a los niños, a los jóvenes. No hay una buena educación en la televisión. Eso es uno que se refiere aquí. El otro es el celular. Hoy vemos chiquitines de 2 años o año y medio que bien manejan el celular, hermanos. Y cuando le quitas el celular a esos chiquitines, ¿cómo hacen su berrinche, hermanos? Mire, cuando le dan el celular, esa criatura está ahí, deja de tomar la teta, deja de comer, por estar ahí en el celular, estas criaturas. ¿Qué están educando los papás? Corrompiendo la mente de los chamacos, hermanos, de los niños. Y que dice aquí en este libro de Salmos, lo aclara totalmente. Por otro lado, son las revistas, los periódicos, los cines, es corrupción. Hoy por hoy en la sociedad se ve la corrupción a la vuelta de la esquina, hermanos. Por otro lado, la corrupción, como hace rato mencioné, la forma de vestirse. No hay decoro, simplemente se visten para ser diseñados como trofeos en la vitrina, para que todo el mundo lo vea. Así, hoy por hoy, está el mundo en la sociedad.
Y aquí dice, en este libro Salmos, el Señor dice claramente, dice, pero no todos se desviaron, no hay ni un solo que haga lo bueno, ni un solo hombre. Hoy el peligro inminente en las redes sociales espiritual, hay tremenda corrupción dentro de las iglesias. También hay ese problema corrupto dentro de las iglesias, de las congregaciones. ¿Qué dice? No hay un solo hombre que haga lo bueno en la tierra. 4. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devorarán a mi pueblo como si fuera pan. Y ni siquiera piensan en orar al Señor. Mire, hermanos, la maldad está devorando a los pueblos de Dios. Hay religiones satánicas. Religiones satánicas. Una guerra terriblemente espiritual en las redes sociales. Y en cambio los cristianos que sirven a Dios de verdad, en espíritu y en verdad, están siendo tan golpeados por estas religiones fraudulentas, demoníacas y satánicas. ¿A qué me refiero satánicas? Hay religiones que ya tienen Cristo en sus palacios. Se ve en el mundo. La apostasía es algo diabólico, es algo terrible. Eso es lo que dice en el libro Salmos que hemos analizado en estos momentos. Veamos en el libro Oseas. Bendito sea el Señor. Libro Oseas también vamos a analizar qué nos dice el libro Oseas. Hoy en día, hermanos, los países están envueltos en graves problemas insolucionables por diferentes géneros, de diferentes maneras. Los pueblos están descontentos de sus gobiernos. Los pueblos están descontentos porque no les alcanza el pan que llevar a casa. Vea usted, eso es lo que vemos hoy por hoy prácticamente. Terrible, hermano, lo que dice aquí. Veamos en Oseas capítulo 4, versículos de 2 a 4, ¿qué nos dice aquí? Haces votos y los rompes, matas y robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro asesinato. ¿De qué está hablando este profeta Oseas? Lo predijo y lo profetizó para estos tiempos. Mira cuántos miles de años pasó. Ahora estamos viendo lo que está pasando en este mundo, en especial en los países de Sudamérica. En los países de Sudamérica, por ejemplo, es Ecuador, Venezuela, Chile, Colombia, Perú y otros países más tienen estos problemas de la delincuencia de toda clase, hermanos. Tanta pobreza deja la delincuencia, tanta pobreza deja los secuestros, tantas lágrimas hoy por hoy, hermanos, son derramadas de familias enteras, de las viudas y huérfanos. Familias salen, hermanos, prácticamente destruidas anímicamente, psicológicamente. Hoy por hoy los pueblos están de mal a peor, porque el peligro está inminente en todas partes. Y aquí dice en este versículo: haces votos, los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hermanos, los gobiernos, por ejemplo, cuando en las campañas políticas, cómo hacen promesas a los pueblos para recibir votos. Pero cuando se sientan en el sillón de la presidencia, hace caso omiso a sus votos. Y aquí dice: haces votos, pero lo rompiste con la corrupción. Lo rompiste, hermanos, con tus ambiciones y apetitos económicos están dentro de los gobiernos. Dice claramente:
matas, robas y cometes adulterio. ¿Quién, hermano, me diga una autoridad? En la historia de la humanidad de los países siempre ha habido robos en las autoridades, robos en las iglesias también hay. Nadie escapa de los robos. Como vuelvo a repetir, hay robos dentro de los mercados, en los negocios. Hay robos porque adulteran la balanza y esa se llama robar. Y en el libro Éxodo capítulo 20, versículo 15 dice, no robarás y punto. No robes, dice ahí. Y dice, hay violencia en todas partes. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el Ecuador, en Colombia, en Chile, Venezuela, en Perú. Se ve eso. Todos los días hay violencia. El peligro es inminente en todos los pueblos en especial. La violencia está en todo rango. Porque hoy por hoy hay pandillajes, hay asaltantes, hay secuestradores, hay gente que extorsionan también, la corrupción. En todo sentido está metido la violencia. La violencia está metido dentro de los matrimonios. La violencia está metido dentro de los hermanos familiares. En todo sentido está la violencia. Y aquí lo dice textualmente. Hay violencia en todas partes de los países. Un asesinato tras otro asesinato. Hoy vemos, hermanos, que diario mueren, por ejemplo, solamente por extorsión, 4 o 5 muertes diarios. Por asaltos y robos también mueren. Por enfermedades, otro punto específico que también mueren a diario. Todo eso dice en la Biblia y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Versículo 3. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y los aves de los cielos y los peces de la mar. Mire, hermanos, la maldad sin que estado demasiado alcanzó la maldad aún a las aves, a los animales hoy por hoy. ¿Por qué quiero decirles que la maldad alcanzó? Porque hoy la tierra no produce la agrícola, no produce las comidas. Hoy por hoy, hermanos, vienen sequías, ya no llueve. Por otro lado, hay sequías que no produce la tierra ya. Entonces los aves migran a otro sitio. La mar está contaminado también de igual manera, la mar. Entonces aún los peces de los animales mueren también contaminados en el mar. Y eso es lo que dice en estos momentos, bendito sea el Señor. Es algo terrible, amados hermanos, lo que está pasando en estos días o en estos años. Dice, no señales a otros para que echen la culpa. Hoy en día, hermanos, el culpable calumnia al inocente. Mire, hoy en día en los penales, en las cárceles, cuánta gente inocente están purgando cárcel, hermanos. En cambio, el culposo está libre. Es igual que un policía mata a un delincuente, el policía se va preso y todavía pide indemnización familiar. ¿Qué clase de leyes hay en los países? Los derechos humanos defienden a los delincuentes y a los corruptos, pero a la gente pobre que no tiene un pan que llevar, a la gente que no tiene trabajo, no tiene empleo, un pepino les importa los derechos humanos. Terriblemente. Veamos en el libro Amos,
capítulo 8, versículo 4, 5, 6. También nos habla en el profeta Amos, que profetizó para estos tiempos, amados hermanos, también. Mire lo que dice aquí en este profeta Amos. Versículo 4 dice en esta manera: escuchen esto ustedes que roban a los pobres y pisotean a los necesitados. El abuso hoy por hoy se ve, hermanos. Abusivos. No hay una justicia legal para que sea imparcial. La ley hoy por hoy se parcializa con el pudiente económico, pero con los pobres nada que ver. Un pobre no tiene ni siquiera para llevar a un abogado, pero aquí en la Biblia dice: escuchen esto ustedes que roban a los pobres. Hay abogados que son abusivos también. Vamos a ver un poquito de los abogados. Por ejemplo, los abogados, el tintirillo de los abogados que dice: echa la ley, echa la trampa. Con la ley te hundo y con la ley mismo te dejo libre. Te deja libre de la cárcel, te saca, hermanos. Ese es el abogado tintirillo prácticamente. Pero quisiera decirles un poquito más tema del abogado. Para que sea un abogado prácticamente hecho derecho en su país, lo primero tiene que estudiar es las leyes romanas. Y sabemos que Roma tuvo una grave historia de los senadores, senados, cámaras de diputados había en Roma, y también los césares eran tremendos corruptos llamados dioses. Para ser un abogado titulado de sociedad, tiene que estudiar primeramente las leyes romanas, empaparse todo el conocimiento de las leyes romanas. Vea usted. Una vez que estudió eso, viene a su país a estudiar lo que es el título de ser abogado jurídico. Para ser un abogado jurídico, tiene que empaparse de las leyes romanas y estudiar también en las universidades de abogacía. Entonces el abogado viene ya un tenterillo que conoce las artimañas romanas, y eso lo emplea en su propio país, defendiendo a los convenidos y hundiendo a los que no tienen económicamente. El abogado, por ejemplo, sabe el problema, que de aquí a la esquina está solucionado el problema. Pero el abogado, ¿qué hace? Te hace girar medio mundo para vivir de la plata de ese pobre que necesita justicia. Y eso que dice aquí, robas. Se llama robo también, que se aprovecha de la necesidad de las personas que necesitan justicia. El abogado está hecho para defender la dignidad de las personas, para defender la justicia, no ser cómplices de las injusticias. Y aquí dice claramente: escucha esto ustedes que roban a los pobres y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben las festividades religiosas para volver a estafar a los desamparados. Acá está hablando, hermanos, de fiestas, festividades religiosas que hay dentro de los países. Por ejemplo, hay Cargonti, hay otro, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, Señor de los Milagros, hay, por ejemplo, San Martín de Porras, Santo Cachuy, bueno, en fin, infinidades de festividades religiosas. Estos hipócritas se van ahí, pasan fiesta, pero cuando regresan a su normalidad, empiezan a estafar a los pobres. Especialmente la religión católica, por ejemplo.
Dice que la religión católica es santa y pura, pero yo veo tantos borrachos católicos. Por ejemplo, yo veo, hacen misa y posteriormente están en tremendo juergueras de tragos. ¿Qué religión es esa? Y aquí dice en la Biblia que se terminen de una vez las fiestas, festividades religiosas. Está hablando para el mundo, no es para la iglesia. Porque la iglesia no está en esas cosas. La iglesia no toma, no bebe, no está en malas costumbres, ni festividades religiosas. Y la iglesia no roba, no engaña a nadie. Y aquí dice claramente, se refiere a las personas del mundo, a los paganos, a los idólatras. A eso se refiere este versículo. 6. El grano que venden lo mezclan con los desechos barridos de los pisos. Hoy por hoy, hermano, la estafa está en eso. Ni siquiera las comidas son, hermano, justas. Por ejemplo, tú vas al mercado de frutas, quieres comprar un cajón de frutas, te lo venden por encima, hermoso, muy bonita fruta. Pero cuando vienes a casa, sacas la fruta del cajón, adentro, hermano, está fruta malograda, fruta pudriéndose. Y dígame qué dice aquí este versículo. ¿Qué dice en este versículo? Dice, el grano que venden lo mezclan con los desechos. Ahí está, hermanos. Ya no hay, hermano, siquiera un poquito de tantito de conciencia a sus semejantes. Simplemente viven aprovechándose de unos a otros. Eso que se llama estafar. Se llama estafa. Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Hoy en día empresas, los que tienen muchísima gente, empleadores, pagan una miseria el sueldo. Prácticamente, hermano, ese trabajador no le alcanza lo que gana. Y tiene que vivir en esa manera, hermanos. Abusivamente los empleadores. Apenas les alcanza para comer. Apenas les alcanza de repente para los gastos de casa. Pero para darse siquiera un gusto de familia, no les alcanza. ¿Por qué? Porque pagan una miseria. Y aquí lo dice textualmente. Dice, por una moneda de plata o un par de sandalias, convierten en esclavos a los pobres. Terriblemente, hermanos. Veamos en el libro San Mateo, vamos a ver en el libro San Mateo qué dice el Señor Jesucristo, resumiendo lo que hemos estudiado, de dónde proviene todas estas cosas malas que hoy por hoy que hemos analizado textualmente. Jesús nos va a aclarar aquí prácticamente, hermano, en el libro San Mateo, capítulo 15. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad con los seres humanos? ¿Por qué actúan en esa manera prácticamente? Vamos a leer capítulo 15, el libro San Mateo, versículo 18 y 19. Vamos a analizarlo, hermano, este versículo, porque me da mucho que hablar en este versículo para que entiendan la gente cómo es que la gente está manoseada por su propio corazón para hacer el mal de unos a otros. Vamos a ver textualmente, amados hermanos. Dice en esta manera, capítulo 15, versículo 18 y 19. Dice así: nombre del Señor. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Vamos a iniciar este versículo. Vamos a analizar este versículo. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo
Lo que sale de las palabras contamina a las personas. Un ejemplo, las personas que hablan malcriadeces, que hablan ajos y tomates, insultantes, hirientes, eso contamina. Es como una pandemia peor que el coronavirus, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, si tú hablas una mala palabra en medio de varios amigos, ellos se contaminaron con tu palabra. Y esa persona posteriormente estarán hablando en otro sitio y contaminarán a otras personas también. Todo es escala esta contaminación del vocabulario. Pero ¿de dónde proviene este vocabulario? Proviene del corazón del ser humano. Veamos versículo 18. Pero las 19, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexuales, los robos y las mentiras y las calumnias. Proviene de este perverso corazón del ser humano. Voy a hablar un poquito más de este corazón que lo amerita para mencionar en este tema. Hermanos, el corazón está compuesto con 40.000 neuronas. Está compuesto el corazón del ser humano. Y aquí en la cabeza tenemos por debajo de la cerebro, por decirlo de esta manera, hay una palabra que se llama ínsula. Por debajo de la corteza de la cabeza hay una palabra que se llama ínsula, que es pura neuronas. Puras neuronas hay allí. Esa es como una isla que recibe información y envía las informaciones. Pero aquí el corazón, hermanos, piensa, analiza, se proyecta y envía información a la ínsula, y la ínsula emite la información al cerebro, y el cerebro, ¿qué hace? Simplemente obedece, sea por la boca o sea por actitudes. Mire cómo está compuesto el corazón del ser humano. Les digo bien claramente que el corazón se proyecta para hacer el mal. Cuando el corazón esté invadido de demonios, cuando el corazón esté invadido del padre de la mentira, que es el mismo diablo, en los corazones de los seres humanos, entonces ese corazón está invadido de mal y nunca va a poder actuar para bien. Siempre ese corazón va a actuar para mal. Hoy vemos, por ejemplo, en la sociedad, los asesinos, por decirlo en esta manera. Los asesinos, los mentirosos, los chismosos, los que odian, los que desprecian, ladrones, secuestros, bueno, en fin, hablando de todo tipo. Hermano, ¿por qué actúan en esa manera? Actúan porque ese corazón los está gobernando a ellos. Ellos no caminan con la cabeza pensante donde está la conciencia. El corazón gobierna a ese ser humano por intermedio de estos demonios y el diablo mismo que tomó posesión ese corazón de esa persona. ¿Y cómo domina? En esas neuronas. Ahí donde que domina prácticamente como a títere a los seres humanos. Por eso hoy se ve, hermanos, tanta maldad, tanta desgracia, tanto sufrimiento en los pueblos, en la sociedad, gracias a ese corazón que está invadido de males. Y Jesús dice: límpiense los corazones para que puedan ver los reinos de los cielos.
¿Qué significa limpiar los corazones? Cuando el corazón está limpio, toma posición el Espíritu Santo de Dios. Entonces reina los reinos de los cielos. Dios es espíritu. Jesús está en espíritu. Habita en tu corazón para bien. Ahí se desenviene el fruto del Espíritu Santo en todas las personas para bien. Vea usted, en ese sentido, porque aquí Jesús dice claramente, pues del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué son malos pensamientos? Planes de hacer el bien o hacer el mal. Vea usted, sea bueno o malo, proviene del corazón. Malos pensamientos, asesinatos, robos, adulterios, inmoralidades sexuales. Entonces hoy vemos los inmorales son gobernados por su corazón. Los homosexuales son gobernados por su corazón. Las lesbianas gobernadas por su corazón. Los que roban gobernados por su corazón. Los que viven las vanidades viven de su corazón, hermano. No por la subconsciencia que está acá arriba en la cabeza. No andan las personas. Hoy por hoy la gente anda con su corazón. Y muchas personas dicen, yo obedezco a mi corazón. Y lo que dice mi corazón, obedezco. Tremendo error. ¿No saben que el libro de Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10 que dice ahí? ¿Quién conocerá el corazón del ser humano? Solo Dios, porque el corazón del ser humano es perverso, malo, despiadado, ni aún ese corazón tiene compasión de su propio cuerpo del ser humano. Lo dice tajantemente, hermanos, allí en el libro Jeremías. Y veamos el último libro. El último libro, veamos libro Job, capítulo 24. Para terminar este tema ya, amados hermanos, gloria al Señor. Hemos tratado de terminar este tema para poder ya de una vez, ya terminar de una vez esta prédica y difundirlo en las redes sociales ya posteriormente, amados hermanos. Para que sirva de reflexión, sirva, escuchen a la gente qué es lo que está pasando en el mundo y qué dice la Biblia hoy por hoy en estos tiempos. Bendito sea el Señor. Job capítulo 24 versículos de 2 a 17. Dice, escúcheme: la gente malvada roba tierras, moviendo los límites de los linderos de las propiedades. Roban animales y los ponen en sus propios campos. Está hablando del campesino que existió en el Antiguo Testamento. Pero si lo trasladamos este versículo a esta vida actualizada, es lo idéntico que está pasando, hermanos. Hoy en día se ve tantos problemas, procesos judiciales por terrenos. También se ve, hermanos, en los campesinos. Hoy se ve también un problema de terrenos aquí en la capital por los lotes de linderos, por ejemplo. Se ve también muchos que se valen de la necesidad, invaden, hermanos, algunos sitios y hay gente de mal vivir, estafan. Y aquí lo dice el profeta Job claramente. Los malos le quitan el burro al huérfano y la viuda le exige el buey como garantía de un préstamo. Los malos que hacen vienen y te roban. Los malos que hacen te quitan lo poco que tienes. Los prestamistas que hacen, déjame garantía para yo prestarte un dinero. Y en cambio los prestamistas tienen un grave problema también que tendrán que responder ante Dios por abusivos que prestan alto en intereses. Son usureros. La Biblia lo llama usureros. Prestan, hermano, hoy dinero 15, 20, 25%.
Tremendo problema, y ellos tendrán que rendir en el día del juicio esta gente que se vale de la pobreza, de la necesidad de los pobres, por hacer un favor de prestar un dinero, y aquí dice, pide algo de garantía para darte dinero. Los bancos también tienen esos problemas, son usureros hoy por hoy porque los intereses son altísimos, inalcanzables a veces hacia los pobres y viudas y huérfanos. Tremendo problema, por eso hoy en día les digo, este mundo está enquistado de maldad, demasiadamente. Tal vez hemos superado a Sodoma y Gomorra, hemos superado ya, hermanos, a la gente antes del diluvio, hemos superado en maldad, en desgracias en todo sentido. Se ha superado demasiado, hermanos. Hoy la maldad está, hermano, enquistado en todas razas humanas, en todo el mundo. Nadie escapa, porque la Biblia lo dice tajantemente. A los pobres le echan del camino, los necesitados tienen que esconderse para no estar a salvos. ¿Cuánta gente sufre hoy en día, hermanos? ¿Cuánta gente llora? ¿Cuánta gente, niños, no tienen pan que comer? ¿Cuántos niños no estudian, hermano, porque el papá y la mamá, hermano, no tienen un empleo? ¿Cuántas personas están en los basurales buscando botellas, fierros, cartones para vender y llevar algo a casa a sus hijos? Y a los gobiernos les importa un comino, un pepino les importa. A los gobiernos y a las autoridades locales, que son los municipales y las regiones. Tremendo problema, hermanos, se ve. La desnutrición infantil es terriblemente, hermanos. La escasez de alimentos está de mal a peor en los pueblos jóvenes. La escasez es algo incomprensible, que estos gobiernos no hacen nada por los pueblos, hermano. Y eso, pues, por eso hoy se ve que los pueblos se levantan en contra de sus gobiernos, porque reclaman un derecho. Un derecho. Vaya que los gobiernos poco les importa, hermanos. Terrible. Dice, cosechan el campo que no es suyo y recogen las obras de los que vinieron de los malvados. Vea usted, eso es lo que vengo mencionando. En los basurales hoy en día, ¿cuánta gente, hermano, comen comida de la basura? ¿Cuánta gente duerme en las calles? ¿Cuántos ancianos están pasando frío? No tienen una frazada que taparse, no tienen que vestirse, apenas están en cartones. Se ve en las capitales de los países. Y aquí dice la Biblia, tajantemente lo dice eso. Bíblicamente estoy analizándolo, y eso es lo que trae, pues, un dolor, un sufrimiento. Esos chicos, ¿cómo estarán? Niños que duermen en las calles abandonados por su padre y su madre. Niñas que están corriendo peligro en las calles. ¿Cuántos ancianos, hermanos, están abandonados por sus hijos y viven en las calles? Y aquí dice textual, nos dice, pasan las noches desnudos en medio del frío, sin ropa, sin abrigo para cubrirse. Eso es lo que estoy mencionando hoy por hoy que se ve. Hoy la gente se ha convertido tan perversa y mala. Empezando de los gobiernos, empezando de los derechos humanos, que tanto mencionan los derechos humanos. ¿Dónde están esos derechos humanos para velar por esa gente? Dígame. Terrible. Es algo inconcebible, amados hermanos, lo que está pasando en estos días. Es algo incomprensible lo que está pasando en los países, aquí en los latinos de Sudamérica. Bien, amados hermanos, este tema es algo que hemos terminado el día de hoy. Este tema, amados hermanos, gracias a Dios. Gracias, Dios mío, Señor, por darnos
esta oportunidad de grabar lo que está pasando hoy por hoy en nuestros países. Gracias, Dios mío, Señor, por habernos dado sabiduría, entendimiento y conocimiento el día de hoy para poder analizar este tema. Estaremos, Señor, difundiéndolo en las redes sociales y que sea para tu honra y gloria de ti, Papito Dios. Para que es tu obra, tuyo, Padre, tuyo. Es tu obra, es tu palabra de usted, Papito Dios. Gracias, Señor. Es tuyo, Señor Jesucristo, lo que hemos estudiado, tus palabras. Que sea tu honra y gloria para ti, Señor. Que sirva, Señor, de reflexión hacia la gente y tome conciencia con este tema, en especial del que habla. Que sea, Señor, este tema, que muchos, Señor, se golpeen el pecho porque están caminando mal, erróneamente, en mal camino. Solo te pido, ven Dios, tenga compasión de estos países, tenga compasión de Perú, especialmente que es mi país. Derrama, Señor, tu justicia. Derrama, Señor, tu amor. Y tenga compasión de tus huérfanos, viudas que no tienen un pan que llevar, de tus huérfanos que se han quedado por los asesinatos, por la delincuencia. Tenga compasión de ellos. Guárdalo en tu infinita misericordia, basado en tu amor, Papito Dios. Oh, bendito Dios, Señor, gracias. Te agradezco en el bendito nombre de tu Hijo amado y Señor Jesucristo. Amén.